Neiva, capital del Huila, una tierra llena de riqueza cultural, con un progreso constante durante los años, conocida como la capital del río Magdalena, que pasa por su perímetro y le sirve como límite ordenador. Un lugar con un potencial inmenso de crecimiento y que aspira a contemplarse como una ciudad que va acorde a los requerimientos que la capital del Huila necesita para resolver las vicisitudes actuales y a futuro, como lo pueden ser las problemáticas ambientales que enfrenta el mundo. Pero antes de entender cómo lo hará, hay que entender su historia y cómo ésta construyó los cimientos para el progreso que se avecina en no muy lejanas décadas. Entonces, ¿cómo era Neiva antes? Para entender mejor el contexto del pasado, hay que remitirse a sus inicios, cuando fue fundada en el año 1612. Colonizada por los españoles, su trama se conformó como las ciudades de estos conquistadores y se expandió a partir de su centro en donde se encontraban los principales poderes de la ciudad. No fue sino hasta los años 50 donde se iniciaron los avances automovilísticos de la ciudad y llegaron los primeros carros motorizados al Huila. A partir de esto se empezaron a mejorar las vías, pavimentándolas. Para esta fecha se dio el primer plan de ordenamiento territorial de la ciudad, entre 1948 y 1968, que sirvió como una primera planificación realmente objetiva de la ciudad, definiendo así vías, paramentos mínimos en calles, índices de ocupación y construcción. Principal espacio público y de encuentro de la ciudad que existe prácticamente desde su fundación es el Parque Santander. Dicho lugar es conocido también por tener edificios importantes de la ciudad a su alrededor, como la Gobernación del Huila o la Catedral de la Inmaculada Concepción. Se tenía como principal objetivo ordenar la ciudad a modo de retícula o cuadriláteros, teniendo como centro una plaza central, tal y como lo hacían los españoles en las colonias que conquistaban, inspirados en su propia forma de organización en su país. Además, cerca de estas fechas, más concretamente en 1959, se dieron los primeros festivales en la ciudad, siendo fomentado el Festival Típico del Huila y dando la potestad a la licorera a financiar las fiestas y los gastos de las candidatas del reinado. Con este contexto podemos pasar a entender la ciudad en la actualidad. En la actualidad, la ciudad posee ya una gran cantidad de servicios de transporte tanto privado como público. Se le ha dado mayor importancia al transporte en bicicleta y al peatón. Su crecimiento dio paso a que se organizara un POT ya centrado en la prestación de los servicios públicos, las áreas de expansión, la parcelación y las regulaciones ambientales, además de organizar la ciudad en 5 UPZs que sirven para planificar el desarrollo a nivel zonal. La ciudad se ha centrado principalmente en el desarrollo del espacio público, pues al ser también un lugar turístico se ha buscado desarrollarse este nivel para sostener la llegada de turistas a los diferentes sitios de reunión de la ciudad. Desde su extensión y su organización en UPZs, la ciudad en su centro sigue manteniendo la retícula del pasado, pero a medida que se fue expandiendo se centró en mantener el orden que el mismo terreno le dio, siendo menos modulada, pero manteniendo las cuadras en sus calles. Después de 61 años, se siguen dando los festivales típicos de la región. Pese a pasar por una pandemia que no permitió su organización durante 2 años, sus tradiciones siguen vigentes y aún se celebran en las calles en largos desfiles como en el pasado. Y ahora bien, entendiendo este panorama, ¿cómo será entonces en el 2084? Después de 60 años de desarrollo, la ciudad ve con más importancia el desarrollo del transporte público, la movilidad peatonal y de bicicletas, dando así un crecimiento en bulevares peatonales y vías exclusivas del transporte público. Hay densificación, y el crecimiento de la ciudad ha permitido presentar nuevas formas de desarrollo de tramo, expandiéndose hacia el suroriente para sostener la densidad poblacional, además de implementar el esquema utilizado en la época, en donde los ciudadanos tienen todos los servicios que necesitan a 15 minutos de su vivienda. A partir de esta reestructuración del espacio público se dio mayor prelación al peatón y los corredores naturales, dándole un carácter más verde a la ciudad con grandes bulevares. También se le otorgó otro aire al malecón del río Magdalena, permitiendo ser un espacio de reunión principal en la ciudad para el esparcimiento familiar y turístico, como pasó también con muchos otros espacios remodelados.
En este momento, la ciudad ha conformado nuevos centros principales debido a su expansión y logra conectar sus vías y bulevares como centros de esparcimiento y calles de circulación de transporte público. Así pues, sus zonas de vivienda, pese a seguir una organización a partir de su terreno, se ha desarrollado para lograr un modelo más eficiente de transporte. Para esta época, las dinámicas culturales de la zona siguen siendo fuertes y gracias al desarrollo de las vías peatonales se ha dado mayor prelación a los desfiles antes mencionados, otorgándole mejores y más espacios de participación a los neivanos para poner en práctica su cultura, haciendo un mayor impacto a nivel turístico de manera colateral. Con esto se puede entender que su progreso va encaminado a una cultura mucho más peatonal, dedicada al crecimiento como una ciudad más verde y que encamina a una movilidad que contamine menos, manteniendo su cultura y promoviendo su turismo a un nivel mucho mayor.